130 y 3.215 personas. Ese es el número que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene documentado hasta julio de 2025. 133.000 seres humanos que un día salieron de sus casas y jamás regresaron. Y lo que les voy a contar hoy no es sobre dónde están, es sobre lo que les hicieron, porque el destino de la inmensa mayoría de esos 131.000 no es ningún misterio. No están perdidos, no están escondidos, no están en ningún lugar esperando ser encontrados. Fueron disueltos en ácido, fueron quemados en crematorios clandestinos, fueron hervidos vivos en tambos de 200 litros, y lo que queda de ellos cabe en bolsas de basura, en litros de materia orgánica y en kilos de ceniza mezclada con tierra. 45 personas desaparecen cada día en México. Cada día, mientras ustedes desayunan, mientras llevan a sus hijos a la escuela, mientras revisan el celular antes de dormir, 2 personas más se suman a esa lista. Y lo que les voy a mostrar hoy es la maquinaria industrial que los carteles construyeron para borrar no solo la vida de esas personas, sino toda evidencia de que alguna vez existieron. Lo que viene en los próximos minutos va a cambiar la forma en que entienden esta crisis, porque esto no es una crisis de desaparecidos, es una industria de exterminio humano operando a escala industrial. Hay algo que necesitan saber antes de que sigamos. La DEA, las Fuerzas Armadas Mexicanas, los servicios de inteligencia de ambos lados de la frontera saben perfectamente cómo operan estas redes de eliminación, lo saben desde hace años, y sin embargo la maquinaria sigue funcionando. Lo que van a escuchar hoy no viene de ningún comunicado oficial, viene de fuentes que me contactaron bajo condiciones estrictas de anonimato, de documentos que llegaron a mis manos por canales que no puedo revelar, y de testimonios de personas que arriesgan su vida al hablar. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesito que me permitan retroceder un momento. Necesito que entiendan el terreno sobre el que se construyó esta maquinaria, porque nada de esto surgió de la noche a la mañana. Esta historia empieza en 2006. El presidente Felipe Calderón lanzó lo que llamó la guerra contra el narcotráfico, desplegó al ejército, fragmentó a los carteles grandes, y lo que consiguió no fue acabar con el crimen organizado, sino multiplicarlo. Donde antes había 4 o 5 organizaciones con estructuras definidas, de pronto había docenas de grupos armados peleando por territorio, por plazas, por rutas, y cada uno de esos grupos necesitaba una cosa: hacer desaparecer a sus enemigos sin dejar rastro. Porque si no hay cuerpo, no hay homicidio en las estadísticas. Si no hay evidencia, no hay investigación. Si no hay investigación, no hay consecuencias. Así nació la industria del desaparecimiento. Los números cuentan la historia mejor que cualquier discurso. En 2006, los desaparecidos se contaban en miles. Para 2022, el registro oficial superó por primera vez los 100.000. Hoy, en 2026, estamos en 130 y 3.215. Y esos son solo los que alguien denunció. Las organizaciones civiles llevan años advirtiendo que la cifra real es mucho mayor, porque hay familias que ni siquiera se atreven a presentar una denuncia. Familias que saben que denunciar puede significar que desaparezca otro miembro. El mapa de esta crisis dibuja las zonas de guerra que el gobierno prefiere ignorar. Tamaulipas al noreste, donde el cartel del Golfo y los Zetas llevan décadas disputándose las plazas y donde opera la Bartolina, un sitio de exterminio a 12 kilómetros de Brownsville, Texas. Jalisco, bastión del cartel Jalisco Nueva Generación, donde el rancho Izaguirre en Teuchitlán fue descubierto en marzo de 2025 con crematorios clandestinos y los zapatos de cientos de personas que nunca volvieron a casa. Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Sonora. Cada estado con su propio inventario de fosas, de tambos, de sitios de eliminación, más de 5.000 fosas clandestinas documentadas entre 2006 y 2024. 5.000 lugares donde alguien enterró evidencia de vidas destruidas. Y hay un dato que el gobierno de Claudia Sheinbaum no sabe cómo explicar. Los homicidios bajaron 30%. Suena bien en una conferencia de prensa, pero los desaparecimientos subieron 16% en 2025. 14.760 y 5 personas nuevas que se esfumaron. Los carteles no dejaron de matar, aprendieron a hacer que los muertos desaparezcan. La violencia no disminuyó, se volvió invisible. El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas abrió un proceso formal contra México en abril de 2025. Determinó que las desapariciones forzadas en el país ocurren de manera generalizada y sistemática. Esas son las palabras exactas de Naciones Unidas. Generalizada y sistemática. No estamos hablando de casos aislados. Estamos hablando de un patrón que el Estado mexicano no puede o no quiere romper. Ahora voy a llevarlos al lugar donde la teoría se convierte en realidad. Voy a reconstruir cómo operan las 3 maquinarias de eliminación que los carteles perfeccionaron en las últimas 2 décadas.
Lo que van a escuchar no es ficción. Cada detalle viene de confesiones judiciales, de hallazgos forenses documentados y de testimonios directos. El primer método lo conocen como el pozole. No es una broma. Así lo llaman. Santiago Mesa López, alias El Pozolero, fue detenido por soldados en Ensenada, Baja California, en enero de 2009. Trabajaba para el cartel Arellano Félix, la organización que controlaba el flujo de narcóticos por Tijuana hacia Estados Unidos. Mesa confesó haber disuelto al menos 300 cuerpos en ácido. 300. Y él era un solo operador, en una sola ciudad. El procedimiento era este. Le llevaban el cuerpo, lo desvestían, lo colocaban en un tambo industrial de 200 litros, llenaban el tambo con agua y soda cáustica, prendía un quemador de gas debajo, y esperaba. 8 horas removiendo con un palo, 8 horas hasta que todo se deshacia. Piel, músculo, órganos, huesos. Todo excepto los dientes, las uñas y algunos fragmentos óseos más resistentes. Esos los quemaba con gasolina y los enterraba. Mesa cobraba $600 a la semana por este trabajo. $600. Menos de lo que cuesta una noche de hotel en Cancún. Ese era el precio de borrar una vida humana de la faz de la tierra. Piensen en la escala. El pozolero confesó 300 cuerpos. Él era un operador, en una ciudad, trabajando para un solo cartel. Ahora multipliquen eso por las decenas de organizaciones criminales que operan en 32 estados. Multipliquen por 2 décadas de guerra. El número que sale de esa ecuación es el que nadie quiere pronunciar en voz alta. Una fuente que trabajo dentro de una célula del CJNG me describió el proceso con una frialdad que no voy a olvidar. Me dijo, le decíamos limpieza. Llegaban los cuerpos, preparábamos los tambos, soda cáustica, agua, fuego abajo, 8 horas. Nadie preguntaba quién era, nadie quería saber. Si preguntabas, el siguiente cuerpo era el tuyo. Esa persona hoy tiene 34 años, trabajo para el cartel de los 19 a los 26. Hoy vive bajo protección de testigo en una ubicación que no puedo revelar. Y les aseguro que lo que me contó es apenas una fracción de lo que vio. Cuando investigadores finalmente entraron al rancho del Pozolero, lo que encontraron rebasa cualquier película de terror. Entre 14,000 y 15,000 fragmentos de restos humanos enterrados en el terreno. Fernando Osegueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos, reportó que se extrajeron 16,500 litros de materia orgánica del sitio. 16,500 litros. Para que se den una idea de la escala, eso equivale a llenar 82 tinacos domésticos de 200 litros cada uno, con restos de seres humanos. El segundo método es todavía más perturbador. Lo llamaban el guiso, el cocido. Miguel Ángel Trevino Morales, líder de los Zetas, perfeccionó esta técnica. Tomaban a las víctimas vivas, las metían en tambos de 55 galones. Y las hervían. O las empapaban en líquido inflamable y les prendían fuego. Vivas. Este no era un método de eliminación de evidencia. Era un mensaje, un acto de terror diseñado para que nadie se atreviera a desafiar a la organización. Cada tambo hirviendo era una sentencia escrita con fuego para todos los que pensaran en hablar, en huir o en resistir. El tercer método es el más reciente y quizá el más escalofriante por su sofisticación. El 5 de marzo de 2025, el colectivo Buscadoras Guerreras de Jalisco llegó al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. A menos de 60 kilómetros del centro de Guadalajara, lo que encontraron ahí cambió la conversación sobre esta crisis para siempre. El rancho, desde la superficie, parecía un terreno rural cualquiera, pero debajo de capas de tierra y losas de ladrillo había algo que nadie estaba preparado para encontrar. 3 crematorios clandestinos, estructuras de incineración construidas deliberadamente para destruir cuerpos humanos, restos esqueléticos incinerados mezclados con ceniza y tierra, y alrededor, en la superficie, cientos de zapatos, cientos de mochilas, la ropa de personas que llegaron caminando a ese lugar y nunca salieron. Una joven de 22 años que logró escapar de un campo de reclutamiento del CJNG en Jalisco, en 2024 me describió cómo funcionaba. Respondió a un anuncio de empleo en redes sociales. Le ofrecían 12,000 pesos semanales como vigilante. Me dijo, cuando llegué al rancho entendí todo. Vi a los que intentaron salir, vi el fuego. Escape de madrugada por la cerca y caminé 6 horas hasta encontrar una carretera. Los que se quedaron, vi sus zapatos después en las noticias. Esta mujer hoy vive escondida. Me contacto a través de una organización de derechos humanos. Y lo que describe no es un caso aislado, es un sistema. Cada par de zapatos en el rancho Izaguirre es una persona. Cada mochila abandonada es una familia que todavía espera. Esos objetos son la única prueba de que alguien estuvo ahí.
porque los cuerpos ya no existen. El CJNG había montado una operación de reclutamiento forzado usando anuncios falsos de empleo en redes sociales. Ofertas de trabajo como personal de seguridad con salarios de 4,000 a 12,000 pesos semanales. En un país donde millones ganan menos que eso, la trampa funcionaba. Los candidatos eran transportados al rancho Izaguirre. Los que aceptaban ser entrenados como sicarios vivían. Los que se negaban eran torturados. Los que intentaban huir eran ejecutados. Y los crematorios estaban ahí para borrar la evidencia. José Gregorio Lastra Hermida, conocido como el Comandante Lastra, fue detenido el 24 de marzo de 2025, acusado de supervisar las operaciones de reclutamiento forzado y entrenamiento en el rancho Izaguirre entre mayo de 2024 y marzo de 2025. Un hombre supervisando la destrucción sistemática de vidas humanas durante 10 meses. Y lo que es peor, desde octubre de 2023, los colectivos de búsqueda habían reportado el descubrimiento de 6 crematorios clandestinos más en el estado de Jalisco. 6. Solo en un estado, pero la Procuraduría General tuvo el descaro de clasificar al rancho Izaguirre como campo de entrenamiento, no de exterminio, como si entrenar sicarios bajo amenaza de muerte, operar crematorios y tener cientos de zapatos de personas desaparecidas no configurara exterminio. Esa declaración revela más sobre la complicidad del Estado que cualquier informe de inteligencia. Ahora necesito llevarlos a la frontera, a un lugar que demuestra que esta maquinaria opera literalmente a la vista de Estados Unidos. La Bartolina, Matamoros, Tamaulipas, a 12 kilómetros de Brownsville, Texas, 15 minutos en auto desde territorio norteamericano. Los medios locales de Matamoros empezaron a hablar de la Bartolina en 2016. 2016. Las autoridades tardaron años en actuar. Cuando finalmente lo hicieron, el colectivo Amor por los Desaparecidos ya había hecho el trabajo que le corresponde al Estado. Encontraron 4 restos esqueléticos y 54 fragmentos óseos en una sola propiedad. En una segunda propiedad, encontraron 7 tambos metálicos. Uno de ellos contenía fragmentos de restos humanos dentro. Para 2022, las autoridades habían recuperado 500 kilogramos de huesos en la Bartolina, medio tonelada de restos humanos, en un solo sitio, y este era solo el más grande de 15 sitios de exterminio identificados en el estado de Tamaulipas. En todo el estado, los colectivos de búsqueda han identificado 57 sitios de exterminio desde finales de 2012. Un ranchero de 63 años que vive junto a uno de estos sitios en Tamaulipas me contó algo que resume la situación de todo el país. Me dijo, el olor llegaba de noche, todo mundo sabía qué era, nadie hablaba. La policía pasaba en su patrulla, volteaba a ver y seguía su camino. Cuando las buscadoras llegaron con sus palas, por fin alguien tuvo el valor de mirar lo que todos fingíamos no ver. Este hombre tiene 63 años. Ha vivido toda su vida en esa zona, y durante años respiro el olor de cuerpos humanos siendo eliminados sin decir una sola palabra, porque hablar significaba convertirse en el próximo. Y aquí es donde la historia alcanza su punto más perturbador, porque aún los cuerpos que no fueron disueltos ni incinerados están desapareciendo por segunda vez. Dentro del propio sistema del Estado mexicano, el Servicio Médico Forense, el CEMEFO, registro 70 y 2170 y 2 cuerpos no identificados en mortuarios de todo el país entre 2006 y 2023, 70 y 2,000 cuerpos almacenados en refrigeradores sin nombre, sin identidad, sin que nadie sepa quiénes son. Estimaciones recientes hablan de al menos 52,000 cuerpos en fosas comunes y mortuarios sin identificar. Y México tiene apenas 2,600 especialistas forenses para 130 millones de habitantes. 2,600 personas encargadas de ponerle nombre a decenas de miles de muertos. Hasta hace poco, la toma de huellas digitales ni siquiera era rutina cuando los cuerpos llegaban a los mortuarios. Muchos cuerpos fueron simplemente refrigerados durante meses o años sin ningún tipo de procesamiento, sin recolección de ADN, sin registro fotográfico adecuado, sin posibilidad de identificación posterior. Son los doblemente desaparecidos. Primero los secuestró el cartel, luego los perdió el Estado dentro de su propio sistema. Un perito forense de 41 años, que trabaja en un CEMEFO del norte de México, y me hablo bajo anonimato total porque teme represalias tanto de los carteles como de sus propios superiores, me dijo algo que debería avergonzar a todo el aparato gubernamental. Me dijo, tenemos cuerpos aquí desde hace 3 años sin identificar, no tenemos reactivos, no tenemos equipo de ADN, no tenemos personal. Cuando un familiar viene a preguntar, no sé qué decirle, puedo estar viendo al hijo de esa señora y no saberlo, y el gobierno dice que estamos mejorando. Este hombre gana 18,000 pesos mensuales, menos de $900,
y tiene más de 300 cuerpos pendientes de procesar. Una madre de las buscadoras de Sonora, mujer de 58 años que busca a su hijo de 28 desaparecido en 2019, me lo dijo de la manera más directa posible. Me dijo: mi hijo salió a comprar tortillas y nunca volvió. Ya encontré los restos de hijos de otras madres. Todos los sábados excavo y rezo para que otra madre encuentre al mío. Cuando encontramos huesos, el gobierno dice que no tiene recursos para identificar. Entonces, ¿para qué sirve el gobierno? Esta mujer trabaja como empleada doméstica, gana el salario mínimo y cada sábado, con una pala y una varilla de metal, hace el trabajo que el Estado abandonó. Las Madres Buscadoras de Sonora, fundadas en mayo de 2019, han localizado más de 1.200 conjuntos de restos humanos en fosas clandestinas. 1.200. Un colectivo de madres con palas encontró más restos que la Procuraduría con todo su presupuesto. Y el precio que pagan es este. Según Amnistía Internacional, el 97% de las buscadoras han sufrido alguna forma de violencia o daño en el contexto de su búsqueda. 30 familiares de desaparecidos han sido asesinados desde 2011. 30 personas murieron por el delito de buscar a sus seres queridos. Y hay un dato que lo pone todo en perspectiva. En 2026 se celebra la Copa del Mundo en México. El país de los 130,000 desaparecidos va a recibir a millones de turistas. Las Madres Buscadoras lanzaron un llamado al mundo pidiendo que no vengan, no como boicot al deporte, sino como denuncia. Porque mientras los estadios se llenan de gente celebrando, a pocos kilómetros de ahí, alguien está cavando con una pala buscando los huesos de su hijo. Ahora necesito que se detengan un momento conmigo. Necesito que procesemos juntos lo que todo esto significa. Porque hay una pregunta que nadie en el gobierno quiere contestar y que define el verdadero dilema de esta crisis. Hay quienes argumentan que el Estado está actuando, que la DEA capturó 26 fugitivos asociados al CJNG, Sinaloa y los Zetas en agosto de 2025, que los homicidios bajaron 30%, que se destruyen laboratorios, se decomisan toneladas de droga, se detienen operadores como el comandante Lastra. Y tienen razón. Sin esas operaciones, la situación sería peor. Cada extradición es un golpe real a la estructura de los carteles. Cada laboratorio destruido es producción que no llega a las calles. Pero hay otro lado. La caída en homicidios convive con un aumento del 16% en desapariciones. Los carteles no dejaron de matar. Perfeccionaron la tecnología para que los muertos no aparezcan. 72,000 cuerpos sin identificar en los mortuarios representan el fracaso absoluto del Estado en su función más básica, saber quiénes son sus muertos. Las Madres Buscadoras hacen con palas lo que el gobierno debería hacer con laboratorios de ADN, y mueren por ello. La DEA tiene inteligencia sobre los sitios de exterminio, pero esa información no llega a tiempo o no se usa. El sistema celebra estadísticas de homicidio en baja, mientras la verdadera cifra de muertos se esconde en tambos de ácido y crematorios clandestinos. Y la crítica no se detiene ahí. Los carteles desarrollaron una tecnología de eliminación humana a escala industrial. Transforman personas en litros de materia orgánica y kilos de ceniza, pero lo hacen con químicos que llegan de China, con armas que cruzan desde Estados Unidos, con mano de obra reclutada de la pobreza que el Estado mexicano no resuelve, con la protección de policías que pasan frente a la Bartolina y miran hacia otro lado, y con la demanda de un mercado de drogas norteamericano que es el verdadero motor de toda esta maquinaria. Cada dosis de fentanilo consumida al norte de la frontera financió un tambo de soda cáustica. Cada cargamento de armas que cruzó hacia el sur equipo a los sicarios que operan los crematorios. Nadie está limpio en esta historia, absolutamente nadie. Y aquí está el dilema que me quita el sueño. Si el gobierno sabe que 130 y 3,000 personas desaparecieron, si los mortuarios tienen 70 y 2,000 cuerpos sin nombre, si la DEA tiene inteligencia sobre las redes de exterminio, si las buscadoras encuentran restos todas las semanas, entonces, ¿por qué el destino de esos 131,000 sigue siendo tratado como un misterio? Porque se habla de desaparecidos como si hubiera esperanza de encontrarlos vivos, cuando la evidencia apunta abrumadoramente a que fueron exterminados. No tengo una respuesta limpia. Después de años cubriendo esta realidad, lo único que puedo decirles es que el día que México acepte que esto no es una crisis de desaparecidos, sino un programa de exterminio humano, ese día va a tener que mirar al espejo y reconocer que el monstruo no solo está en los carteles, está en cada nivel de gobierno que permitió que esto sucediera. Ahora necesito que piensen en algo. Necesito que lo piensen con toda seriedad. Si 45 personas desaparecen cada día, eso significa que en las 2 horas que llevan escuchando este video, 4 personas más se sumaron a esa lista. 4 personas que salieron de su casa esta mañana y que en este momento ya están en la maquinaria.
Mientras nosotros hablamos de números y estadísticas, alguien está preparando un tambo, alguien está prendiendo un quemador, alguien está siendo borrado de la existencia. Quiero hacerles unas preguntas directas y quiero que me contesten en los comentarios. ¿Creen ustedes que el gobierno mexicano realmente no sabe el destino de esos 131,000 desaparecidos? ¿O creen que lo sabe y prefiere no decirlo? ¿Creen que la baja del 30% en homicidios es una victoria real? ¿O es simplemente que los carteles aprendieron a esconder mejor a sus muertos? Si una madre con una pala encuentra más restos que toda la Procuraduría, ¿para qué sirve la Procuraduría? Y la pregunta más incómoda de todas, ¿cuántos de nosotros vivimos cerca de un sitio de exterminio sin saberlo? 133,215 personas. Esa es la cifra oficial. La cifra real nadie la conoce. Lo que sí sabemos es esto: más de 5,000 fosas clandestinas en todo el país, 72,000 cuerpos sin nombre en los mortuarios, 16,500 litros de materia orgánica extraídos de un solo rancho en Tijuana, 500 kilos de huesos en la Bartolina, cientos de zapatos en el rancho Izaguirre, y 45 familias nuevas cada día que empiezan a buscar a alguien que probablemente ya fue convertido en ceniza. Esta historia no terminó. Esta historia no va a terminar mientras el sistema que la produce siga intacto. Si este video les abrió los ojos, si sienten que esta información necesita llegar a más personas, necesito que hagan algo por esas 133,000 familias. Denle like, compartan este video. Cada vista, cada compartida es una grieta más en el muro de silencio que protege a quienes operan esta maquinaria. Suscríbanse y activen la campana porque mañana voy a revelar algo que nadie ha contado: las rutas de precursores químicos que llegan de China y que no solo alimentan la producción de fentanilo, sino que también abastecen los tambos de soda cáustica que disuelven a los desaparecidos. Vamos a seguir la ruta del dinero, los puertos, los intermediarios. Van a saber cuánto cuesta, en dólares, hacer desaparecer químicamente a un ser humano. Nos vemos mañana. Cuídense y no dejen de buscar.